Queridos hermanos, paz de Cristo, el día de hoy les estamos saludando desde la ciudad de Huachochi. Estamos aquí en el templo de la Iglesia Apostólica, donde estamos dirigiendo este bonito tema, el cual, verdad, se nos ha invitado a transmitir por medio de esta nueva modalidad de las redes sociales. Y agradecemos a nuestro hermano reverendo Manuel Usaeta Pérez, quien es el coordinador de Pentecostalidad, a nuestro digno obispo, nuestro hermano Rubén Trejo Gómez, quien nos dan la oportunidad para participar de esta bendición. El día de hoy vamos a estar meditando en la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 en adelante, que dice: Yo sé tus obras y tu trabajo y tu paciencia, y que tú no puedes sufrir los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y tienes paciencia, y has trabajado por causa de mi nombre, y no has desfallecido. Pero tengo algo contra ti, porque has dejado tu primer amor, por lo cual recuerda de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, si no vendré a ti pronto, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te arrepintieres. La palabra de Dios, verdad, nos lleva a pensar en este bonito mensaje, hermanos, el cual, verdad, tenemos como título: Haz las primeras obras. En el último libro del Nuevo Testamento, el apóstol Juan nos lleva a realizar un examen a nuestra propia vida espiritual, haciéndonos las siguientes preguntas. ¿Cómo estaremos ante Dios? En alguna ocasión tú te has preguntado: ¿cómo estaré yo ante Dios? ¿Habremos dejado de hacer las primeras obras? ¿Habremos dejado el primer amor con el cual comenzó nuestra vida cristiana? La iglesia de Éfeso estaba pasando un momento muy complicado. La ciudad estaba dominada por el pecado carnal, estaba dominada por el adulterio, la fornicación y hasta la homosexualidad. Estaba dominado por cosas muy negativas. La adoración a la diosa Diana era otro aspecto que dominaba a la gente, y por lo tanto el pecado cundía y cundía, pero había algo más. Otro grave problema fue que llegaron muchas oportunidades baratas y sobre todo falsas doctrinas, como las de los nicaolitas, que confundían a muchos de la iglesia, los cuales dejaban el primer amor para seguir otras ideas o otra doctrina. Pareciera, hermanos, que esto, verdad, causaba tristeza dentro de la iglesia, y Juan, verdad, lo sabía, el Señor lo sabía, y el Señor le habla a Juan: tú tienes que llevar este mensaje. Y a esta iglesia, verdad, de Éfeso, le toca precisamente recibir este mensaje. No era un mensaje de mucha consolación, era un mensaje fuerte para ellos, un mensaje en el cual se les invitaba a corregir su vida. Pero además de esto, verdad, nosotros entendemos que lo que se vivió en ese tiempo quizá es algo que hoy en día nosotros estamos viviendo. Pareciera, verdad, que este mundo está cayendo precisamente en un mundo de mucho pecado, de mucha violencia, desintegración familiar, problemas sexuales, problemas de todos tipos, verdad, en la vida. Y esto, verdad, aunado a esto, verdad, pues están los problemas políticos, los problemas sociales, los problemas económicos, y aún más todavía ahora tenemos el problema de que nuestros templos están cerrados a causa de la epidemia, a causa de la enfermedad que está atacando el mundo, y que de esta manera, verdad, muchos de los cristianos y cada uno de nosotros no tenemos la oportunidad de acudir al templo nuevamente para adorar a Dios. Todo esto, verdad, es muy parecido a lo que pasaba allá en el tiempo de la iglesia de Éfeso, la iglesia primitiva,
Y hermanos, hoy en día muchos cristianos están a punto de perder muchas bendiciones. Hoy en día miramos hermanos desalentados, hermanos tristes, hermanos desconsolados, hermanos con muchos problemas. Hemos visto problemas en matrimonios, hemos visto problemas de diferente índole a causa de que el pueblo está alejado de Dios y no se puede unir para estar juntos adorando a Dios, bendiciendo a Dios, aun cuando nosotros podemos decir que en nuestra casa también se puede adorar a Dios, pero no deja de ser algo, ¿verdad? Fuerte la necesidad de estar juntos, hermanos, como dice la palabra de Dios, tanto en el templo como en las casas no cesaban de adorar a nuestro Dios. Este tema, hermanos, nos ayuda a reflexionar sobre 4 aspectos fundamentales que nos ayudan a recordar que debemos realizar las primeras obras. Y en primer lugar, hermanos, lo que yo encuentro, hermanos, es que es necesario disfrutar la presencia de Dios. Y el disfrutar de la presencia de Dios, hermanos, es buscar un avivamiento espiritual en nuestra vida. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo del 6 al 7. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, hermanos, es muy importante, hermanos, avivar el fuego de Dios que está en nuestras vidas. El apóstol Pablo, cuando le habla a Timoteo, le está invitando precisamente a realizar esto. ¿Por qué? Porque Pablo sabía, hermanos, que un joven que está lleno de la presencia del Espíritu Santo, una mujer que está llena de la presencia del Espíritu Santo, un varón que está lleno del fuego del Espíritu Santo, es alguien que puede vencer cualquier obstáculo de la vida. Hermano, el problema de nosotros es que perdemos la bendición, perdemos el poder de Dios, la unción de Dios. El hombre o la mujer se aleja de Dios, se aleja del templo, se aleja del culto, y en lugar de buscar allá con su familia la bendición, hermanos, se empieza a pensar en otras cosas, en otras ideas, se empieza a involucrar más en los efectos de la televisión, del celular y otras cosas más, sin importarle mucho lo que es la palabra de Dios. Y es ahí, hermano, donde el fuego del Espíritu, hermanos, se apaga, el fuego de Dios se detiene. Y, hermanos, el apóstol Pablo está diciendo, está exigiendo: aviva el fuego de Dios que está en ti. Esta es una de las formas de poder, hermanos, sostenernos ante este mundo que está lleno de pecado, lleno de maldad y lleno de situaciones difíciles y complicadas. Pero hay otra cosa también muy importante. Es necesario, hermanos, seguir orando hasta recibir, ¿verdad?, las respuestas de Dios. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuántas veces hemos tenido necesidad y hemos estado pidiéndole a Dios que Él obre con algún milagro, con algo maravilloso para nuestra vida? Pero a veces cuando Dios no nos da la respuesta, como ahora que hemos estado ya casi, vamos a estar un año dependiendo de esta situación, de esta crisis, quizá, hermanos, no nos hemos atrevido a preguntarle a Dios: Señor, ¿por qué está pasando todo esto? ¿Qué está sucediendo? Y, hermano, pero sobre todo, hermano, no le decimos a Dios que Él venga y nos llene de su gloria, de su presencia. Nosotros tenemos que entender que esto es una prueba muy fuerte que viene de parte de Dios, para que los que estamos en el camino podamos afirmar nuestras vidas, podamos meternos más con Dios, podamos prepararnos para la eternidad, que aquel que todavía no llega al camino de Dios se pueda acercar a Él, puede entender que estamos en los últimos tiempos, hermano. Pero es ahí donde nosotros tenemos que aprender a disfrutar de la presencia de Dios por medio de la oración, estar orando siempre, estar ayunando, estar buscando la palabra de Dios, estar buscando el acercamiento a Dios, porque de eso va a depender que nuestra vida espiritual no se apague, de eso va a depender que nuestra vida espiritual siga viva, siga fuerte, hermano. De eso va a depender que siga habiendo milagros entre nosotros, que siga habiendo maravillas, que podamos dar testimonio del poder de Dios.
Pero aparte, hermano, de esto, este tema nos dice: disfruta la presencia de Dios. Pero ¿cómo podemos hacerlo? Podemos, hermanos, hacerlo buscando como sedientos ese poder maravilloso de Dios. San Juan 7, 37 al 38 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esta es una de las primeras obras que nosotros tenemos que realizar. Tenemos que seguir pensando, hermanos, en que Dios está junto a nosotros. El poder del Espíritu Santo nunca nos ha dejado. El poder del Espíritu Santo sigue vivo. Y si tú y yo lo buscamos ahí en la casa con nuestra familia, si tú y yo lo buscamos en algún culto familiar, si tú y yo lo buscamos, hermano, en algún lugar donde podamos reunirnos, hermano, allí estará la presencia del Espíritu Santo, allí estará el poder de Dios, allí estará la unción de Dios. Si tú te pones a orar en tu alcoba y tú le das libertad al Espíritu de Dios, ahí Dios se va a manifestar y van a correr esos ríos de agua viva. Ese avivamiento espiritual va a estar en tu corazón, y eso es algo que Dios necesita en este tiempo de nosotros, que estemos llenos de la unción de su Espíritu Santo. Dios no necesita una iglesia que esté pobre espiritualmente. Para nada necesita Dios una iglesia que no tenga la fuerza espiritual. Si estamos viviendo en tiempos complicados y difíciles, es allí donde tú y yo tenemos que hacer las primeras obras. Y una de las primeras obras es llenarnos del poder de Dios, de la unción de Dios. Así como cuando comenzamos nuestra vida cristiana, allá cuando Dios tocó nuestro corazón, transformó nuestra vida, nos liberó de las ataduras y nos llenó de su gloria, de su presencia divina. Aleluya, alabado sea Jesucristo. Pero otra de las cosas que yo veo en este tema es, hermanos, algo muy interesante. Enciende la pasión por tu vida espiritual. ¿Qué es encender la pasión por tu vida espiritual? Una de ellas, hermanos, es seguir siendo un ejemplo de santidad, hermano, en nuestro corazón, en nuestra alma, que nuestra vida espiritual sea un ejemplo para los demás. Primera de Timoteo 4:12 dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo en los creyentes, a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Cuando el apóstol Pablo le está hablando a Timoteo de esta preciosa necesidad, le está diciendo que es necesario que nadie lo tenga en poco. Él tiene que ser un ejemplo en maduración, en entendimiento, en sabiduría, en conocimiento. Una maduración fuerte en su vida para poder seguir representando la gracia de Dios y el poder de Dios. Quizá Timoteo había escuchado también muchas veces cuando Pablo decía: ser imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Hermano, no era fácil que Pablo pudiera decir estas palabras, porque no es fácil, hermanos, ser un ejemplo de Jesús, hermano, pero él lo decía. ¿Por qué? Porque él sentía que había luchado por vivir en santidad, y nosotros debemos de sentir que somos un ejemplo de Dios para el mundo, somos la luz del mundo, somos los que dirigimos al mundo a la salvación, a buscar el perdón de Dios, a buscar la misericordia de Dios, a ser libres de las ataduras del diablo, a ser libres de las ataduras de la enfermedad. Dios nos ha puesto no como piedra de tropiezo, Dios nos ha puesto para que seamos luz al mundo, para que seamos los que dirijamos a los perdidos a buscar la salvación plena en Cristo Jesús. Enciende la pasión por tu vida espiritual, fortaleciendo la fe en los tiempos de temor y desesperación. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan.
Qué bonito es entender, hermano, que la fe debe de estar presente en nuestra vida, en nuestro ser. Y nosotros tenemos que tener una fe grande, una fe muy fuerte en nuestra vida, en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque en nosotros está, hermano, la unción de Dios, pero no solamente está la unción de Dios. Está la fortaleza, está el temor, está la fe, está la confianza en aquel que vino y nos salvó y nos perdonó. Hermanos, no podemos seguir viviendo en un mundo atacados por una epidemia que siempre nos trae desechos, ya sin fuerzas espirituales a muchos. Es necesario de entender que siempre ha habido enfermedades. Uno de los problemas que yo he visto aquí en la ciudad de Huachochi es que la mayor epidemia que hay ahorita aquí es el cáncer. Para cuando se muere uno de coronavirus, ya se murieron 20 de cáncer. ¿Y quién se ha asustado con el cáncer? Nadie. Hay muchas enfermedades, hay mucha gente que está muriendo. Hay mucha gente aquí todos los días, las funerarias están llenas, cuando no están llenas está uno, están dos, la gente está muriendo todos los días. Pero ahora una epidemia nos trae tan trastornados que estamos escondidos, no podemos salir a predicar, no podemos salir a orar por los enfermos, cuando la palabra de Dios dice, y estas señales seguirán a los que creen. Entonces, hermanos, es necesario que nuestra fe no mengue, es necesario que nuestra fe sea poderosa, que sigamos atendiendo nuestro trabajo pastoral, que usted como líder siga atendiendo a los miembros de su célula, los siga pastoreando, que usted como padre espiritual siga ayudando a aquellos hijos espirituales que usted se ha ganado, porque imagínese si usted y yo perdemos la fe, ¿en dónde va a parar nuestra iglesia? ¿En dónde vamos a parar nosotros? ¿Dónde va a parar este mundo que cada día se está hundiendo más en el pecado y en la maldad? Hermano, es necesario reaccionar y entender que nosotros tenemos que seguir predicando y anunciando la palabra de Dios de las manera que nosotros podamos hacerlo. No le tenga miedo a la muerte, porque de todos modos un día usted y yo vamos a morir físicamente. Tengámosle miedo a que Dios nos castigue por no cumplir con la palabra. Hermano, es necesario hacer las primeras obras, es necesario que hagamos lo que Dios nos ha enseñado, porque de otra manera sería difícil alcanzar la vida eterna. Pero hay otra cosa muy interesante. Practica tu ministerio de una manera desinteresada, desarrollando tu ministerio, hermano, dentro de tu casa, pensando en la salvación de tu familia. La palabra de Dios dice en Hechos 16:31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Nosotros tenemos que entender que el ministerio fuerte de nosotros, la primer base de nuestro ministerio es trabajar dentro de nuestra familia, en nuestra Jerusalén. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, y recibiréis poder, aleluya, cuando haya llegado el Espíritu Santo sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén. ¿Cuál es nuestra Jerusalén? Es nuestra casa, es nuestro hogar, hermano, nuestra familia, nuestros hijos, tu esposa, tu esposo, alguien quizá de tus hermanos, tus padres, tus suegros, alguien más necesita de la salvación. No podemos dejar de predicar la palabra de Dios, hermano, aunque nos digan que no nos podemos juntar ni 8 personas ni 10 personas, tú no hagas caso a todo eso. Ahí en tu casa hay familia que necesita salvarse, que necesita ser libre de las ataduras del diablo. Ahí están más de 8 que necesitan de la misericordia de Dios. Pero también apasionate como líder celular en el crecimiento numérico y espiritual de tu célula. En Marcos 15, del 15 al 16 dice, y Él les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado.
No podemos seguir esperando a que se acabe la epidemia, no podemos seguir esperando a que se acabe la enfermedad, no podemos seguir esperando a que se acabe la muerte, porque la muerte todos los días se está llevando a miles de personas, la violencia se está llevando a cientos y miles de personas, los infartos, el diabetes. Hay muchas enfermedades que están atacando y se están llevando a mucha gente sin ninguna salvación. ¿Y tú y yo vamos a estar escondidos? ¿Tú y yo vamos a estar encerrados esperando a ver a qué horas se nos da la oportunidad para salir libremente a predicar la palabra? Yo creo que no. Se necesita que entremos en acción, se necesita que sigamos bautizando gente, porque el mundo se está perdiendo y la gente necesita de la salvación, necesita arrebatar el reino de los cielos, y para eso necesitamos que fluya en nosotros el poder del Espíritu Santo. No puede acabarse esa unción en nosotros, no puede terminarse esa unción. Hermano, tenemos que perder el miedo, tenemos que echarle ganas. Hermano, la iglesia primitiva sabía que si ellos salían a predicar se iban a morir. No se iban a morir de coronavirus, los iban a matar, los iban a echar inclusive al Coliseo romano para que se divirtieran los leones con ellos, los iban a quemar, pero ellos así salían a predicar la palabra, hermano. Pero nosotros estamos en una situación quizá muy difícil si no entendemos el verdadero valor de la palabra, el verdadero valor de la unción. ¿De qué nos sirve aprender tanto? ¿De qué nos sirve estudiar tanto? ¿De qué nos sirve si la fe se nos acaba en cualquier momento? Hermano, no podemos dejar. Es necesario hacer las primeras obras, porque de otra manera no habrá quien ayude a los demás. Es necesario enfocarnos como padres espirituales en la liberación y la salvación de tus hijos espirituales. Querido hermano, querida hermana, tú puedes seguir trabajando, dice Marcos 16, del 17 al 18, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Imagínate que el hermano Nachito Mariscal hubiera tenido miedo. Hubo testimonios donde lo quisieron envenenar, pero él, aun cuando sabía que le podían envenenar en aquella casa, él luchaba, él les hablaba a los hermanos: vamos a llegar aquí. Mi abuelito me platicaba una historia muy bonita que sucedió en una ocasión que lo invitaron a una casa y él sabía que ahí le podían dar veneno. Y antes de llegar a la casa, él le dijo a los hermanos: no tengamos miedo, vamos a orar, porque probablemente en esta casa nos puedan atacar y nos puedan querer quitar la vida. Y la palabra de Dios dice que cuando nosotros confiamos en el Señor, Él nos va a bendecir. Y hermano, nuestro hermano, él puso a los hermanos a orar antes de llegar a esa casa. Y cuando ellos llegaron, les sirvieron la mesa, la mujer muy contenta. Después de que estuvieron participando de los alimentos, aquella mujer esperó un tiempo, y cuando no miraba que alguien de ellos cayera a causa de la estrinina que había puesto sobre los alimentos en los cuales estaban participando, aquella mujer cayó llorando y pidiendo perdón, pidiendo con toda la humillación que le perdonaran porque había envenenado la comida. Pero hermanos, ahora a nosotros nos tiene asustados el coronavirus. Hermanos, yo creo que es tiempo de que nosotros sigamos, hermano, orando por la gente. Hay mucha gente que está necesitada. Yo veo aquí en Huachochi, no doy abasto visitando a personas que tienen necesidad, que se necesita que se ore por ellos. Hay mucha gente que tiene problemas en los matrimonios, tiene problemas en su familia. Hay gente que está siendo atacada por el diablo.
Y hermano, allí es donde estamos usted y yo. Pero si usted y yo nos escondemos ante esta realidad, hermano, ¿qué va a suceder? Hermano, acuérdate, hay que hacer las primeras obras. Y las primeras obras no se hacen, hermano, solamente con pensamientos. Hay que entrar en acción. Los discípulos no solamente pensaban, ellos actuaban, ellos hacían las cosas porque estaban llenos del poder de Dios y de la unción de Dios. Pero hay otra cosa muy importante que aprendemos aquí. Es necesario que tú recuperes el primer amor. ¿Cuál primer amor? Pues ese primer amor con el cual tú y yo nacimos en la iglesia apostólica, cuando Dios nos transformó, cuando Dios nos cambió. A mí nunca se me ha olvidado que un día Dios me transformó, aleluya, el día 28 de diciembre de 1985, cuando nuestro hermano Guadalupe Bustillos predicó su primer sermón en Lajas, Guanaceví, Durango. Y ahí Dios tocó mi corazón, Dios me transformó, Dios me cambió, yo sentí la presencia de Dios y desde entonces pensé en empezar a predicar la palabra, a conocer de Dios, a vivir una vida cristiana diferente, aleluya, hermano, y el Señor me llenó de su Espíritu Santo, de su poder, y hasta la fecha, hermano, yo no he sentido temor alguno para seguir anunciando la palabra, para seguir bautizando gente, para seguir buscando de esa bendición. ¿Por qué? Porque es necesario que ese primer amor no se acabe en nuestra vida. Dice la palabra de Dios en San Juan 4:23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y ese primer amor, hermanos, empieza cuando tú y yo, hermanos, nos metemos a una verdadera adoración con Dios y lo adoramos en espíritu y en verdad y no dejamos que decaiga esa bendición. Tú y yo tenemos que tener esa libertad maravillosa. ¿Por qué? Porque nosotros amamos a Dios, porque le creemos a Dios y porque si nos tenemos que morir, nos vamos a morir para irnos con Cristo, para gozar de la vida eterna. Hermano, yo te pregunto esta tarde, ¿y tú le tienes miedo a la muerte? ¿Estás preparado para irte con el Señor? Es algo de lo cual tú y yo tenemos que pensarlo muy finitamente. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros vamos a morir. Uno de una manera, otro de otra, pero vamos a morir. Y si en este año le tocó a muchos siervos del Señor irse con el Señor, hermano, ¿cuál es la pérdida? ¿Cuál es el problema? Si ellos ya están con el Señor, ellos están gozando de la vida eterna. El problema es la gente que se está yendo sin Cristo y sin esperanza. Y ahí estamos tú y yo pensando en qué vamos a hacer. Si lo haré, no lo haré, tendré miedo, buscaré otra forma. ¿Qué haré para poder predicar la palabra? No, hermano, tenemos que entrarle, tenemos que seguir actuando, hermano, con valor, con entusiasmo, con fe, porque Cristo nos lo va a reclamar en aquel día. Jesucristo va a reclamar lo que tú y yo no hicimos por la obra maravillosa que Él dejó establecida sobre la tierra. Aleluya. Es necesario entonces, hermano, que nosotros rescatemos el primer amor, recuperar el primer amor, amando a Dios más que a todas las cosas. Por eso dice Marcos 12:30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. El primer mandamiento, hermano, es amar a Dios con todo nuestro corazón, y es ahí donde tú y yo tenemos que estar bien ubicados. ¿Por qué? Porque si dejamos de amar a Dios, hermano, entonces ¿a quién más vamos a amar? Y por último, no permitiendo que Cristo, hermanos, vaya a quitar nuestro candelero de su lugar. Dice Apocalipsis 2:5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Esto, hermano, a mí me hace temblar y me hace sentirme preocupado en este tiempo. Hermanos, si tú y yo no hacemos lo que Dios nos ha mandado, si tú y yo estamos llenos de miedo, de temor, si tú y yo no cumplimos la obra,
estamos preguntando, ¿qué haré? ¿Qué no haré? ¿Sí puedo hacerlo? ¿No puedo hacerlo? Claro que puedes hacerlo y no necesitas preguntar tanto. Lo que tenemos que hacer es actuar. ¿Cómo? Como Dios nos dé licencia. Tenemos que entrarle. ¿Por qué, hermano? Porque si no, el Señor puede venir y quitar nuestro candelero que ya está establecido. Dios puede quitar esa corona de vida eterna. Por esto, esta mañana yo te invito a reflexionar. El tema nos invita a buscar las primeras obras, a volver a las volver a las primeras obras. ¿Por qué? Porque es tiempo de volvernos al Dios que nos ha amado tanto. Es tiempo de volvernos a ese primer amor con el cual el Señor nos transformó. Es tiempo de regresar a nuestros principios bíblicos, entender que la palabra de Dios sigue siendo nuestra guía. El Señor le dijo a Josué, solamente sé muy valiente. Y hermanos, otra cosa le encarga a Josué, no te apartes de este libro de la ley. No te apartes. Nunca te apartarás de este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Todo esto es algo que nosotros tenemos que hacer, hermano, para que la obra de Dios siga adelante. Somos sus hijos, somos sus siervos y en él está nuestra confianza. Yo te invito a que oremos esta tarde. Bendito Dios y buen Padre Celestial, el día de hoy estamos delante de ti, Señor, pidiéndote esa misericordia. Te alabamos y te glorificamos porque tú eres grande, porque tú eres maravilloso, porque somos tu pueblo y aquí estamos todavía con vida, Señor. Yo te pido, Señor, que tú hagas crecer nuestra fe, nuestro ánimo, que tú nos des el avivamiento que necesitamos para poder realizar las primeras obras que quizá hemos olvidado. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor, y permite que tu iglesia siga avanzando, que tu iglesia no pierda la pisada, que tu iglesia siga haciendo milagros, maravillas, que tu iglesia siga predicando el Evangelio, que tu iglesia siga buscando la llenura del Espíritu Santo. Señor, bendícenos con tu poder, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Mi más grande deseo es que Dios te bendiga y que Dios te dé fuerza, ánimo, valor para hacer las primeras obras. Dios te bendiga.